Cuando nosotros tenemos un radical o una raíz, como generalmente se lo nombramos, y tenemos una potencia dentro de ese radical, nosotros podemos expresar, es una propiedad, de hecho, es una propiedad de la radicación, expresar en forma de fracción el exponente. Como vemos ahí en el gráfico, el exponente de la base va a ir en el numerador y el índice de la raíz va a ir en el denominador. Ahí está trazado con líneas donde ustedes pueden observar. ¿Ya? Siempre cuando yo tengo un número que está con una raíz cuadrada, una raíz cúbica, al expresarlo en forma de exponente va a ser siempre una fracción. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos. Que si yo tengo la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 7, como estaba hace rato, o la raíz cúbica de 11, cuando yo quiera expresarlo o necesite expresarlo ese número en forma de un exponente, siempre va a ser una fracción, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos raíz cúbica de 7 al cuadrado. Entonces ahí claramente está, el 2 es el numerador, el 3 es el denominador de ese exponente fraccionario. De igual manera, ustedes fíjense, en la actividad número 2 dice, expresa en forma de potencia los siguientes radicales. Por ejemplo, si acá tengo raíz cúbica de 3 a la séptima, entonces si yo quiero expresar este radical en forma de exponente, va a ser 7 tercios. Entonces esto es algo sencillo, ¿ya? Elementos de los radicales. Acá vamos a recordar cuáles son los elementos de los radicales. Tenemos el índice, que es el número pequeñito, que cuando no se anota nada es que se supone que es 2. Adicional a ello viene un número que se denomina coeficiente, que es el que está fuera de la raíz. Tenemos el signo de radical, que es el dibujo de la raíz. Tenemos la cantidad subradical, que es la que está dentro de la raíz, y el exponente. ¿Ya? Estos son los elementos de los radicales. ¿Por qué vamos a conocer los elementos de los radicales? Porque yo ahora voy a aprender a realizar operaciones con radicales. ¿Ya? Para ello hay una clasificación, al igual que en las operaciones con las fracciones, hay una clasificación donde yo puedo hacer las operaciones solamente con aquellos radicales homogéneos. ¿Qué significa homogéneos? Iguales, ¿ya? Cuando yo sé que que un radical es homogéneo con otro, cuando el índice de la raíz es el mismo, ¿ya? Dos o más radicales son homogéneos cuando tienen el mismo índice. Por ejemplo, ahí tienen raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 13 y 5 por la raíz cuadrada de 7. ¿Ya? Todos son raíces cuadradas, por lo tanto, son radicales homogéneos. ¿Ya? Ahora, cuando los radicales no son homogéneos, los radicales, existe un proceso que se denomina homogenización, que en otras palabras es volver un radical a homogéneo. O sea, si yo tengo un grupo de radicales, voy a hacer una operación que está acá indicada. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica de 7 al cuadrado, raíz secta de 5 al cubo y raíz cuadrada de 3 a la cuarta. Si ustedes se fijan, acá tengo índice 3, índice 6, índice 2. Ninguno de los tres son iguales. Por eso es que vamos a hacer el proceso de la homogenización o vamos a homogenizar, ¿ya? Para saber a cuál a cuál número voy a igualar, porque ese es el proceso. Homogenizar quiere decir igualar los índices, ¿ya? ¿Cómo voy a saber yo a cuál voy a igualar? Para ello voy a calcular el común denominador de los índices, de 3, de 6 y de 2. Descomponemos en los factores primos y obtenemos este resultado de acá.
se multiplican estos dos elementos, entonces al número que yo debo igualar es al 6, ¿ya? Una vez que yo tengo definido a cuál voy a igualar, voy a multiplicar tanto el índice como el exponente por un mismo número para conseguir que se haga igual, ¿ya? En el caso del primero, como teníamos raíz cúbica de 7 al cuadrado, quiero que este 3 que está acá, quiero que este 3 se convierta en 6. ¿Cómo voy a conseguir eso? Multiplicándolo. ¿Por cuánto? Por 2. Entonces multiplico por 2 el índice y el exponente. De tal manera que voy a obtener 3 por 2, 6. O sea, raíz sexta de 7 elevado a 2 por 2, 4. Este es mi primer resultado del proceso de homogenización. En el caso del segundo término, o mejor dicho, del segundo elemento, recuerden ustedes que era raíz sexta de 5 al cubo. En ese caso no se hace nada porque ya el índice está igualado a 6. Entonces pasamos al otro, que era la raíz cuadrada de 3 a la cuarta. Cuando no hay nada, se sobreentiende que hay un 2. Entonces yo necesito que ese 2 se convierta en 6, porque es a lo que estoy igualando. ¿Cómo voy a conseguir que el 2 se convierta en 6? Multiplicándolo por 3, ¿ya? Multiplicándolo por 3, tanto el índice como el exponente. 2 por 3, 6 y 3 por 4, 12. Aquí está el otro resultado. El que no hicimos nada, y así quedarían los tres ya homogenizados, porque tengo raíz sexta y raíz sexta, ¿ya? Acá tenemos, fíjense, unos ejemplos y vamos a desarrollar. A ver, escojan ustedes uno de esos, díganme cuál. Tenemos raíz onceava de 7 al cuadrado y raíz cuadrada de 4 al cubo. Yo quiero homogeneizar estas dos raíces o estos dos radicales. En otras palabras, quiero igualarlo, ¿ya? ¿Cuál es mi primer paso? Mi primer paso, primero voy a copiar los índices, que es 11 y 2. Recuerden que si no hay nada, se sobreentiende que hay un 2. Lo voy a descomponer en sus factores primos. Acá el 2 entre 2 y el 11 entre 11. ¿Ya? Multiplico estos dos y me da como resultado 22. Quiere decir que yo voy a igualar al índice 22. Entonces, una vez que ya yo sé a cuál número voy a igualar, voy con el primero, que es raíz onceava de 7 al cuadrado. Entonces necesito que este 11 se convierta en 22. ¿Cómo logro esto? Multiplicando. ¿Por cuánto? Por 2. Ambos elementos, tanto el índice como el exponente, ¿ya? Una vez que yo he anotado ya la multiplicación, realizo el proceso. Acá 11 por 2, 22. Y 7 elevado a 2 por 2, 4. Ya está mi primer valor, primer resultado. Vamos con el segundo. El segundo dice raíz cuadrada. Se supone que hay un 2 de 4 al cubo. Entonces, nuevamente, debo convertir el 2 en 11. ¿Cómo hago eso? Perdón, en 22. El 2 lo debo multiplicar por 11. Y el 3 también, por el mismo número, tanto el índice como el exponente. ¿Ya? Ahora ponemos igual y realizamos el proceso. 2 por 11, 22. 4 elevado a 3 por 11, 33. ¿Ya? Ahora aquí, fíjense, ya están homogenizados los dos elementos.
Como estamos en el proceso de homogenizar ¿qué cosa? Es igualar los índices de los radicales, ¿ya? Acá tengo 5, acá tengo 2. En mi primer paso, descomponemos el 5 y el 2 en sus factores primos, sacamos mitad, el 5 no tiene, ahora le sacamos quinta y multiplicamos estos dos números, que sería 10, ¿ya? A esto es a lo que yo debo igualar. Luego de que ya yo definí, me voy al segundo paso, que consiste en copiar mi primer elemento, que es raíz quinta de 11, ¿ya? Y yo tengo que buscar la manera de convertir este 5, convertirlo en 10, porque es a esto a lo que yo debo igualar. Entonces multiplicamos por 2, y acá no hay nada, ¿ya? Cuando no hay nada, se supone que hay un 1. Cuando no hay nada, se supone que es un 1, ¿no? Entonces ese 1 lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, acá ponemos igual raíz, y acá multiplicamos 5 por 2, 10, de 11 elevado al cuadrado, y 1 por 2 es 2. Lo mismo hacemos con el segundo elemento, raíz cuadrada de 8 a la cuarta. El 2 se debe convertir en 10, por lo tanto debo multiplicar por 5. O sea, me tengo que fijar en el índice, porque es esto lo que estamos igualando. El exponente no interesa, lo que interesa es el índice, ¿ya? Por 5 también. Recuerden que el mismo número multiplica al índice y al exponente. El objetivo de esto es igualar los índices de las raíces. Entonces acá tenemos 2 por 5, 10. 8 elevado a 4 por 5, 20. Ya, entonces acá fíjense que hemos igualado los dos radicales. Ya tenemos homogenizados. Ahora les decía yo, escojan uno entre este, ¿cuál más era? Este de acá, creo. Voy a escoger yo el primero. El primero, me lo dictan ahorita, por favor. Es raíz cúbica de 5 al cuadrado y raíz novena Sí. de 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Primero, descomponemos el 3 y el 9. Acá tiene tercia. 1, 3. Tercia, 1. Entonces acá tenemos que igualar a 9. 3 por 3 es 9. ¿Ya? El segundo no se va a tocar porque ya está con el 9. El único que tengo que trabajar es el primero. ¿Ya? Entonces dice raíz cúbica de 5 al cuadrado. Debo multiplicar el 3 para que se convierta en 9, lo voy a multiplicar por 3 y multiplico por el mismo número dentro del radical. ¿Ya? Entonces ponemos igual, y acá ponemos raíz, 3 por 3, 9, y 5 elevado a 2 por 3, 6. Entonces ya está homogenizado este radical con el de acá. ¿Ya?